El apellido Sáez sí que sé que hay muchos por la huerta de Murcia. Sáez. Sí, pues esa era de mi abuelo, que vino eso Y de ahí- la granja de Rocamora. Y ahí en el Mirador también hay una casa que pone los Sáez. Pasas por la carretera y se ve ahí, pone los Sáez. Sí, los Sáez están aquí en San Pedro. También Bueno, ya hay otros denominados que son los Sáez de Tarquinales. Sí, esos son los que me suena a mí. Sí, Entonces todas estas casas son las que le dicen la Calavera. sí. ¿Ves los pinos aquellos? Sí, los de Los allá. pinos esos del Conde de Montemar, de lo que hemos estado hablando antes. El Conde de Montemar. Si tenemos las caravanas ahí. Claro, con los otros de las caravanas. Y por ahí esa carretera es la que era el camino de los pescadores. Exactamente, ese era el camino de pescado. Camino del pescado. Sí. Esta puerta es una joya. Vaya. Ya ves que está hecha con remaces, no está soldada. Fíjate si tiene Vaya. años. Está hecha con remaces. Esta es de Raó. Es una Sí, puerta sí, de sí, Raó. sí, ¿lo ves? Y yo no sé, lo hacía, sé que con un punzón a rojo vivo, porque no había entonces nada para hacer taladros, no había taladros entonces. Esta es una finca que compró mi jefe cuando yo estaba trabajando en el Mirador, que está enfrente de ¿sabes dónde está Centramisa? Centramisa no, En el Mirador. el Mirador. Sí, pues allí estaba. Y mi jefe la compró la finca para. Veo que Hacer tiene cari- aquí todos Esto era de mi ver. hermano que tenía tiene un tractorcico. la vertedera, Sí, los aperos del tractor. la trajilla, los topos y la grada. Vaya. Lo tenía todo el conjunto. Sí, 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 sí. Pues ha sido una suerte encontrarlo. Todos estos conocimientos ya se pierden, por lo menos los vamos a dejar dichos. Sí. Y luego tenemos aquí ese que está hablando. El aljibe aquel blanco. Este es el que hemos visto antes con la furgoneta, cuando hemos pasado por ahí, que Claro. le he dicho yo a mi compañero, digo, ahí hay uno que recoge de la... Se ve ahí Ese la recoge, canal que recoge de la carretera. Claro, pues igual que está la canal, antes estaba la canal pero de tierra. Antes estaba Boquera, Claro, era una boquera. una huerica pequeña recogiendo la Claro, cuneta. claro. Porque ese camino es antiguo, ese camino es de toda la vida. De toda la vida, claro. Si mi padre muchas veces regaba después de inutilizar la noria, regaba con un motor que hay allá arriba y el agua venía por el camino. Entonces no había coches, pues los carros pasaban por encima del agua y las bestias y mi padre aprovechaba el camino para Boquera. Antes que los caminos siempre se trababan con una huerica, que la gente le decía saltos, pero eso era para partir la agua, Sí, sí, para los sí. bancales, para los aljibes. Claro, Antes las superficies se aprovechaban todas, porque cualquier superficie daba una miaja de escorrentía para que Claro. el aljibe funcionara o que se regaran los árboles que estaban pegados al camino. y este aljibe yo no he conocido toda la vida, igual nada más que el hombre, el que compró la casa del Pico, que es la dueña de esto, que el hombre ya murió, ahora está la dueña, y ella, le han salido varios comprantes, pero dice que ya no la vende, mientras viva ella, que no la vende. De allí venía un primo de mi madre que vivía en la ribera, que le decía Juan el Aguador, Juan el Aguador porque tenía un burrico y una bota. iba repartiendo agua. Aquí llenaba la bota y repartía agua por la ribera, porque entonces no había agua de botella. Pero una bota de estas de piel. No, una bota de esas como grandes, de un jarro. Ah, una bota se llama como una cuba.
Sí, una cuba, pero antes le decíamos bota porque no eran cubas. Entonces aparcaba aquí la bota y a cubo llenaba la bota. Cuando estaba, a lo mejor repartía 2 botas al día. Porque para Otro llenar la oficio bota- perdido que estamos encontrando, los aguadores. Muchas Claro. veces hablo de los aguadores, pero la información está muy perdida, porque en qué momento se activaban, qué hacían, cómo repartían el agua, porque hay gente que me ha dicho que llevaban 3 serones o 4 serones llenos de cántaros, pero tú me has dicho Esto que es una bota, cuba y se llamaba una bota. una bota que iba en un carro. ¿Y con qué 2 ruedas, capacidad podía tener? porque que 2000 litros, por ahí, había botas más grandes y más pequeñas. ¿sabes? Y ese entonces hombre, se ganaba la vida así, claro, vendiendo el agua. vendiendo el agua, que era primo hermano de mi madre. Eh, Decía Juan el aguador. Y este aljibe lo utilizaba exclusivamente para repartir el agua. Claro, porque allí enfrente de la casa, en el pico, había otro aljibe, Y ese era el de la casa, el del pico era el de la casa. que era de bóveda, redonda, Ese es el que tiraron. el que tiraron, lo hundieron. Que una pena, yo me da una pena de ver que hunden los aljibes. Sí, a mí también. Mi hermano tenía uno ahí en la casa, en el patio, y era de tinaja, que lo hizo mi hermano, con otro hombre que tenía. Y ahora, al morir mi hermano, la hija, cuando murió mi cuñada, la hija se vino a vivir con su padre. Pues la casa es muy grande y ella arregló casa para ella y para su padre. Y entonces lo llenaron de escombros, lo taparon. Y yo se lo dije al marido, que es guardia civil de San Pedro, ni muchacho, ¿y por qué hundí el aljibe? Y es que pierde, pues, pero se pierde, pero tiene arreglo. Y así, y ahora cuando vino eso de que cortaron el agua por la ría que el agua se contaminó, que no se podía beber. Se acordaron del aljibe. ¿Tú no has pillado eso? Sí, aquí en algunos pueblos pusieron una cisterna por ahí y iba la gente. Exactamente, porque el agua de la red no se podía beber, porque dice que estaba contaminada. Eso es un suceso importante a resaltar. Porque eso hace 4 meses hubo no sé qué por ahí, se cortó el agua y esto es una cosa que yo quiero remarcar porque hoy en día está todo tan centralizado que cualquier apagón va en que los suministros dejen de existir, Claro, sea unos días, sea lo que sea. Pues aquí hubo muchos pueblos que el ayuntamiento o quien perteneciera le puso una cuba y tenías que ir allí a que te dieran 5 o 10 litros de agua. Pues eso, a diferencia de tener tu aljibe, tú eres el dueño, claro, tú eres el dueño del agua. Es que eso son cosas muy importantes que la gente no está comprendiendo. Cuando, como él dice, que esta muchacha lo primero que hizo es utilizarlo para meter el escombro. claro. Después se acordaría, si ella hubiera tenido su Se lo aljibe. dije yo al guardia civil. Digo, ves, si hubiera arreglado el aljibe y lo hubiera llenado, ahora tendría agua para beber y para el uso de la casa. Y entonces, pues yo le daba agua para beber. Bueno, para el uso de la casa lo más de eso valía el agua de la red, pero para beber no. Entonces para beber se llevaba de mi casa. Sí, En la pero garrafa se llevaba. aquí hubo corte de toda el agua o corte en octubre o corte de... Estuvo una semana o 2, me parece, toda sin agua. En la zona de Roldán, Aquí fue una semana, ¿Sí? fue de 7 días por la zona. Sí. en Dolores Pacheco me dijeron que llegó hasta así 3 semanas. Tardó más, sí. Aquí en una semana ya hubo semana. Pues tú imagínate tener que ir a por agua, pero allí fue corte total. ¿Aquí fue corte total o...? Sí, yo corte ahí total. fue corte total también. Este hombre no tuvo que hacer cola. Y luego cuando dieron el agua, ya entonces dijeron que no se podía beber. Hubo un tiempo que no se podía beber. Claro, había que usar agua de botella. Bueno, Que pero por aquí es supuesto- que nunca se puede beber el agua, pues el agua aquí... El agua del grifo, no podías sé. ni ducharte Sí ni se nada. puede beber, lo que pasa es que echa mucho, aquí en mi casa echa mucho gusto a cloro. Por ejemplo, mi hija vive enfrente del tanatorio viejo, en los chalets de vive. Y ahí no echa gusto a cloro el agua, se puede beber. Mi yerno puso el grifico ese para purificar el agua y él bebe de la red. Dice que le gusta más el agua de la red que eso. Y en cambio en mi casa no.
Hombre, te la puedes beber, pero echa mucho gusto a cloro. Donde yo vivo, el agua no se puede ver. Yo me he criado ahí en Baño Mendigo y Corbera. El agua, tú te echas un trago de eso y te da un dolor de estómago de 7 días. Ahí se ve que es más mala todavía. Volviendo al oficio del agua, entonces el hombre se ganaba la vida con ese oficio. Sí. Y estaba vendiendo agua de este aljibe, que este aljibe no sabe usted la capacidad que puede tener. Es grande, pero no sé la capacidad que tiene. Que nosotros estamos, la noria estaba aquí. La noria estaba aquí. Estaba aquí enfrente, se han hundido todo ya. No, ahí queda un trocico de muro. ¿No Ese montón de piedras es la noria. Sí. Que esta era de sangre, de burro. Sí, Esta era de... Y aquí mismo también había un molino de sacar agua. sí. Aquí hubo varias industrias, porque aquí el agua está a 4 metros, me has dicho. Sí, no, está muy honda. Está. A 4 metros la cara del agua, pero luego el fondo está a lo menos 30 o 40 metros. El fondo de... Y ahí había una ceña con su sistema de... Sí, con sus rulas, sus maromas con la alcabuces enganchados con cuerda a la maroma y todo eso. Y cuando estaba este hombre llenando, dice, anda, podéis irse ahora que yo si se para la mula yo le arreo. Entonces llenaba la bota y nos íbamos pues, a hacer otras faenas. Y cuando veíamos pasar la bota, decía, pues ya tenemos que irnos a la noria. Para arrearle a las bestias, Porque si se paraban no salía de agua. o sea, se cansaba y se paraba y no sacaban agua. Sí, Pozaleo sí sé dónde está. Ahí había un hombre que era también aguador, que todavía vive allí en el barrio Castejón. Hace poco murió la mujer. Y él le decía el aguador, porque vendía agua con una mula y una bota también, vendía agua por el pueblo. Y esa la sacaba también de un aljibe. Sí, esa la sacaban de un aljibe muy grande, que ese no lo he visto yo, que vivía, ¿sabe dónde está el polígono de los Urreas? De los Urreas sí me suena. Sí, enfrente del cementerio, Sí. que está... Hay una empresa de construcción ahí, o de materiales de construcción. Sí, y Villascusa, cerrajería Villascusa, Sí. y todo eso. Ahora después hicieron también el sanatorio ahí al lado. Pues ese hombre había la parte arriba de los Urreas, que era la finca de los Urreas, había otra finca que era de Pascual Zapata, y había un aljibe muy grande, que eso no he visto yo, y de ahí de ese aljibe sacaba agua el aguador de Pozaledo para vender por el pueblo. Del Pozaleo. Sí. ¿Y había algún aguador que fuera alguna fuente cercana o algún pozo que fuera más dulce para vender agua? No, que yo sepa, no. Por aquí no había fuentes ni... No. No había ni mención siquiera de que aunque fuera lejos hubiera una fuente. Aquí era todo aljibe Todo, aljibe y pozo. y pozo. Sí. Y principalmente se bebía de los aljibes. Claro, de los aljibes.